Justamente a esta hora le damos la bienvenida a nuestro abogado de migración, Guillermo Nolivos, quien como siempre nos acompaña para ponernos con todos esos pequeños detalles que a veces se nos escapan en todos los procesos migratorios. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos días, Gabriela, ¿cómo está? ¿Todo bien por acá? ¿Y tú? Muy bien, arrancando con mucha energía. Qué Doctor, bueno. queríamos hablar de un tema particular que ha venido comentando la audiencia y es sobre esos requisitos para remover las condiciones de residencia condicionales a los extranjeros que se han unido por matrimonio. Es decir, ¿qué debe hacer un ciudadano para quitarle la residencia a su esposo si las condiciones no están dadas, si sucedió algo entre esa unión? Bueno, hay dos cosas que distinguir, ¿verdad? Cuando el matrimonio no va bien, ¿verdad? No hay manera de que el ciudadano pueda quitarle la residencia al extranjero, ¿verdad? Ya es algo donde si la persona no ha recibido la primera residencia, ¿ok? El extranjero no ha sido llamado para una entrevista para una primera residencia, entonces lo que el ciudadano americano puede hacer es simplemente divorciarse, ¿ok? Y retirar la petición de visa de inmigrante para que ese extranjero no reciba pues su residencia permanente. Si ya hubo una residencia permanente condicional y el matrimonio ya no está funcionando, aquí en esta etapa del caso ya lamentablemente el ciudadano americano no tiene un recurso válido para decirle a la agencia de gobierno que la próxima residencia, que sería la de 10 años, no debería ser emitida, ¿verdad? Sino más bien el peso cae en la espalda de el residente condicional, quien es el que debe probar entonces que hasta el momento en que estuvieron casados, el matrimonio fue un matrimonio de buena fe. Y ahí hay varios requisitos que se tienen que cumplir para que entonces la agencia quede satisfecha del caso y le pueda emitir la residencia de 10 años a este extranjero. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, el extranjero tiene que demostrar que hasta el momento que estuvieron juntos con el ciudadano americano, eh, el plan era construir una vida conjuntamente. Entonces, eso quiere decir, hay que demostrarlo con certificado de nacimiento de hijos, si es que tuvieron hijos, prueba de que adquirieron algún tipo de propiedad, prueba de que tenían las finanzas de manera conjunta por medio de cuentas bancarias conjuntas, declaración de taxes de manera conjunta. Todos estos requisitos le demostrarían a la agencia entonces que era un matrimonio que tenía inicialmente, que fue formado con la intención de hacer una vida en conjunto. Por ejemplo, nos decían que estaba esa preocupación entre lo que es la residencia temporal y la permanente de ese ciudadano extranjero a la hora de la entrevista. Si ya la relación no va bien, él puede entregar esas pruebas solo, sin ir con la pareja, porque está en proceso de divorcio. Si ya el proceso de divorcio inició en un punto específico, no hay nada que hacer, se le revocaría esa residencia. Sí, esto es importante que la gente sepa, ¿verdad? Que si no se ha iniciado, si la persona no ha recibido su primera tarjeta de residencia, es decir, si estamos en la etapa inicial de un caso y el matrimonio, lamentablemente no llega hasta el momento de la entrevista porque están separados, porque ya se divorciaron. Entonces, esa petición del ciudadano americano hacia el ciudadano extranjero va a ser desestimada por el gobierno. ¿Por qué? Porque ya no hay un sponsor, ¿verdad? El ciudadano americano, que es el que te sirve de sponsor para convertirte en residente permanente, ya está fuera de la foto, ¿verdad? Ya está fuera de esta situación y por lo tanto, aunque hasta el momento en que vivieron juntos fue un matrimonio real, lamentablemente la agencia no tuvo la oportunidad de evaluar
esa relación para darle la primera residencia permanente. Si esa residencia permanente es otorgada, ¿verdad? Vamos a suponer que el matrimonio, si va bien, van a su entrevista y le otorgan al extranjero su residencia permanente de 2 años. Y luego, en ese transcurso de tiempo, ¿verdad? De esos 2 años, el matrimonio se disuelve, ¿verdad? Porque, pues, como ocurre, ¿verdad? Ujú. Entonces, allí el ciudadano extranjero que tiene esa residencia condicional, porque dura 2 años, pudiese avanzar en el proceso de obtener la residencia de 10 años sin necesidad de tener al sponsor, ¿verdad? Porque ya el sponsor le dio su primera residencia. Entonces, lo que sí tiene que demostrar el ciudadano extranjero es que hasta el momento en que vivieron juntos, esa relación fue una relación con la intención, ese matrimonio fue un matrimonio con la intención de formar una vida en conjunto. Doctor Nolivos, quería también pasar a otro tema, el tema de los paroles humanitarios que se están dando. He escuchado varios casos particulares en donde el sponsor trae a la persona, lo ayuda a conseguir trabajo o incluso lo emplea en alguna empresa que tenga aquí en Estados Unidos y comienza a cometer abusos contra esa persona. No le paga los fines de semana, comienza una exigencia adicional a esa persona que trajeron de Venezuela. Esa persona puede denunciar o si no quiere denunciar sencillamente puede hacer su vida aparte del sponsor o tiene que estar prácticamente sometido como a un régimen de visa de trabajo con esa persona que lo trajo a Estados Unidos. Una vez que la persona ingresa con ese parol humanitario, ¿ok? Y luego que obtiene su documento para trabajar, esa persona puede trabajar con quien le plazca, ¿verdad? No tiene que estar amarrado a trabajar con ese empleador abusivo, ¿ok? Dependiendo de los estados, del estado donde la persona viva, pudiese denunciarlo con las autoridades respectivas laborales por abuso y maltrato al trabajador, este, por sueldos no pagados. Y en algunos estados esto puede acarrearle al empleador multas, ¿ok? Entonces sí, hay recursos que el extranjero puede usar para evitar ese abuso. Y si la persona se siente que su integridad física está en riesgo, ¿verdad? Puede inclusive acudir a la policía a denunciar a su sponsor. Ahora, también quería poner el caso contrario. Por ejemplo, ese sponsor es responsable de los gastos médicos de esa persona, de todo lo que le pase. Si esa persona se aleja del sponsor por otras circunstancias, pero empieza a tratar de pedir ayuda del gobierno o lamentablemente sufre algún tipo de accidente y hay unos gastos médicos que deben ser cubiertos, ¿eso es responsabilidad directa del sponsor? Bueno, no es responsabilidad directa del sponsor. El sponsor firma lo que se llama una declaración de manutención, ¿ok? Pero tendría que el organismo respectivo ejecutarla contra el sponsor en algún momento, ¿ok? No quiere decir que esto, por ejemplo, si el extranjero se enferma, va al hospital y luego dice, bueno, pasen la factura a mi sponsor, que él es el que se encarga de pagar, eso no funciona de esa manera, ¿ok? El extranjero, la persona que entró con parol, es responsable de sus gastos médicos, al menos que en el momento en que la persona ingrese al hospital esté con el sponsor y el sponsor le manifiesta al hospital que él es responsable por sus gastos médicos, ¿ok? Si eso no ocurre, pues sigue siendo el paciente el responsable de todo eso. Ahora quería leer algunos otros comentarios y situaciones que nos ponen nuestros oyentes. Dice, por ejemplo, uno, hace como 17 años fui víctima de violencia doméstica en Estados Unidos. Ya tengo 10 años viviendo en México. ¿Puedo calificar para una visa de estas de protección? ¿Esto es posible viviendo en otro país? No, ya no es posible. Este caso la persona tuvo que haberlo accionado estando aquí en Estados Unidos
precisamente dentro de los 2 años siguientes al maltrato que sufrió durante una relación, lo que se llama pues maltrato por violencia doméstica. El padre de mis hijos, el que aún es mi esposo, abusó de muchas maneras de mí por años. Me preocupa que a él le llegue la información y las cartas de la oficina de migración si yo aplico a una visa U. Temo por las represalias de él hacia mí o hacia mis hijos. Yo vivo en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Solo pude traerme a mi niña pequeña. Estoy en el proceso legal que mi hijo también pueda estar conmigo. ¿Qué puede hacer esta persona para poder hacer este trámite? Bueno, si la persona va a iniciar un trámite de visa U, ¿verdad? Ella puede indicar que ese tipo de correspondencia le llegue a su abogado, por ejemplo, ¿ok? Ya que tiene miedo precisamente de eso, que su esposo o compañero abusivo se entere de que ella está en ese tipo de proceso. Entonces, el mismo formulario establece la posibilidad de que toda comunicación se entregue a una dirección que ella indique. Tengo mi residencia por violencia doméstica, pero volví con él. Y también ya estamos haciendo los taxes juntos. ¿Puedo continuar con este proceso? ¿Esto es posible? Am, yo tendría mucho cuidado, ¿verdad? Especialmente porque estas residencias de violencia doméstica es precisamente para proteger a la Ujú. víctima que fue abusada. Si luego la persona no se divorcia del abusador y continúa en su proceso migratorio, ¿verdad? Sería el siguiente paso la nacionalidad, pues pudiesen abrir su caso para determinar si el gobierno pudiese abrir su caso para determinar si hubo fraude en esa aplicación. Porque cuando tú aplicas para ese tipo de casos, tú le dices al gobierno que tú sufriste maltratos severos, ¿ok? Que tuviste que abandonar a tu pareja. Claro. Entonces, si luego tú vuelves con esa persona, que te abusó y te maltrató, pues vas a tener que explicar muy bien por qué regresaste con esa persona, demostrar que lo que ocurrió no fue fraude, ¿ok? Y entonces para no poner en riesgo tu proceso migratorio. Porque hay personas que, independientemente si el esposo abusador tiene residencia o no, pueden obtener el beneficio, se podrían poner de acuerdo para cometer ese fraude y una vez que ella la reciba, posteriormente ella pedir al supuesto abusador. ¿Eso ocurre con frecuencia? No, lo que pasa es que el abusador para este tipo de casos tiene que ser un residente o ciudadano Ok. americano, ¿ok? Entonces no hay un beneficio que el abusador va a recibir, ¿ok? Lo que sí es preocupante es el asunto de que tú inicies un proceso y te aprueben una residencia permanente basado en eso, en que Y sí, fuiste víctima de violencia doméstica y luego tú regreses con la persona que abusó de ti, pues. Probablemente vas a tener que, si te revocan la residencia, vas a tener que hacer tu proceso por matrimonio. sí. Para cerrar este tema de estas visas U, ¿cuántos son los fee? ¿Cuánto debe pagar la persona? Hay algunas que nos expresan la preocupación de que prácticamente no ganan nada y no pueden asumir esos aranceles. Bueno, hay dos diferencias, ¿verdad? Está la visa U y la visa, la que es por VAWA, ¿ok? Entonces, la visa U, obviamente, esa sí tú puedes aplicar abusos de personas que no son ciudadanos americanos o residentes, ¿ok? Entonces, en ese caso, volviendo a la pregunta anterior, sería demasiado obvio, ¿verdad? Que una vez que tú recibes tu residencia permanente por ser víctima de abuso, de violencia, en este caso sería actividad criminal, ¿verdad? Entonces, el extranjero realizó actos criminales, ¿verdad? Dentro de la relación que se consideran parte de la violencia doméstica. Entonces es preocupante que luego esta persona, una vez que recibe la residencia, se case con su abusador. Ahí sí pareciera que hubiese sido todo
Claro. fingido, ¿verdad? Para que la persona obtuviese su visa U, luego su residencia, para luego darle el beneficio a su abusador. Entonces, este caso sería aún mucho más grave todavía, ¿ok? Ahora, con las visas, ¿en cuánto sería los fees del gobierno? Dame un segundito porque siempre Sí, son no se preocupe. preguntas por Son muy la, específicas, claro. sí, por la visa de violencia doméstica, pues, de ciudadano americano, ¿verdad? La persona no tiene que pagar un fee, ¿ok? Puede Ujú. pedir un waiver de ese fee, o el gobierno otorga un waiver de ese fee porque se sabe que la persona está en situación de desventaja, ¿ok? Ahora con la visa U, visa U, fee, dame un segundito. Ujú. Ajá. Probablemente, o probablemente no, la visa U, el fee que tenemos sería solamente los $85 para los gastos de huellas digitales, ¿ok? Exacto, no es un gasto costoso, sí. No es un gasto costoso. Sí, aquí hay otro caso particular. Dice, fui víctima de violencia doméstica, hubo un reporte de la policía, tengo una cicatriz en la cara. Está un poco confuso porque primero dice que hubo el reporte de la policía, pero la persona no hizo la denuncia específica. Luego fue deportada y reingresó y trabajó con una persona que le debió dinero. O sea, alguien que salga del país y no haya pedido la visa no puede retomar el proceso una vez volvió, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ella tiene una orden de deportación, ¿ok? Entonces, esto es un caso muy complejo, habría que ver Ujú. exactamente cómo entró la persona nuevamente, cómo fue la situación al entrar, eh, para ver si ella tiene lo que se llama una reinstauración de la orden de deportación anterior. Si tiene esa reinstauración de la orden de deportación anterior, los auxilios migratorios que ella puede solicitar son muy limitados, ¿ok? Porque ella se considera como una violadora de las leyes migratorias de Estados Unidos y por lo tanto, pues el mismo sistema está diseñado para que personas en este tipo de casos no puedan luego venir a solicitar beneficios migratorios, excepto asilo o algo parecido. Ahora, doctor, independientemente del tema de los papeles como tal, ¿cómo una víctima de abuso de violencia puede hacer esta denuncia dentro de Estados Unidos de manera segura? Sí, claro que existe la posibilidad y por eso es que el gobierno creó este tipo de visas, porque para nadie es secreto que aún en este país la mujer, bueno, este tipo de visa es bueno resaltar que es para hombres y mujeres, ¿ok? O sea, no es solamente, aunque el título habla es de mujeres víctimas de violencia doméstica, el título de la ley el Congreso y la Corte han determinado que los hombres también que son víctimas de violencia doméstica pueden ampararse bajo esta ley. Este, entonces, ¿cuál sería el proceso? ¿Cómo una persona que está en una relación tóxica, una relación peligrosa, puede ampararse? Bueno, hay que demostrarle al gobierno que existe o ocurrió maltrato severo, que la persona fue víctima de maltrato severo, de maltrato o trato cruel, ¿ok? Entonces, si hubo un ataque físico, una golpiza, el extranjero fue golpeado por el ciudadano americano residente, lo importante es que la persona haga una denuncia.
luego vaya al médico para que le analicen su maltrato, ¿verdad? Para que tomen récord, haya un récord de que la persona acudió a la emergencia porque fue golpeada, fue maltratada, fue a la policía a denunciar a su abusador. Y Es eso es importante. totalmente anónimo, se protege a la víctima, porque creo que ese es uno de los temores fundamentales que tienen allí los migrantes, ¿no? Bueno, no es que sea anónimo, pero ella puede pedirle a la policía que establezca una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento garantiza que el abusador no se puede acercar a la víctima. En muchas ocasiones, la víctima se puede quedar en el hogar y la policía puede ordenarle al abusador que no regrese al hogar porque la víctima alega de que su vida corre riesgo, ¿ok? Entonces, en ocasiones, dependiendo del maltrato, puede hasta obtener este tipo de protección. Luego va a haber, obviamente, una audiencia en una corte, sea de familia o una corte penal, con un juez para determinar si esa orden de alejamiento debe continuar, dependiendo de la exposición de cada una de las partes, ¿ok? Si la orden continúa, generalmente se otorga por un año, por 2 años, de manera permanente, dependiendo de lo que se alegue en esa audiencia con el juez. Paralelamente, la víctima también debería de ponerse en una tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, si de ser necesario, para demostrar también el maltrato emocional, porque no solamente hay maltrato físico en este tipo de casos, sino también existe maltrato emocional. Ambos van de mano y mano. Y de esa manera poderle demostrar al gobierno que además del maltrato físico, pues también existía abuso emocional, y con toda esta documentación, más pruebas de que vivían juntos, prueba de que había pues una relación matrimonial. Esto se puede hacer con evidencia documentaria, contrato de arrendamiento, cuenta bancaria conjunta, carta de testigos que hablen de la relación, testigos que hayan visto los maltratos, los momentos en que la persona se convirtió en el abusador, abusó de la víctima. Y con todo esto uno arma un expediente y lo envía a inmigración. En muchas ocasiones la persona queda viviendo en la residencia matrimonial, en otras ocasiones pues la persona se tiene que ir a un refugio, pero ya es parte del proceso y dependiendo del estado hay organizaciones que se encargan de ayudar a las víctimas a salir de la relación, a dejar la residencia donde vive el abusador y pueda transicionar hacia un lugar donde pueda vivir de manera segura. Aquí nos exponen otro caso, no tenemos claro si esa persona efectivamente solicitó la visa. Dice, fui víctima de violencia doméstica por mi pareja, ya no estamos casados, la policía lo tiene detenido aún, yo estoy en un centro de protección de víctimas para la violencia, ¿qué debo hacer para obtener la visa si soy migrante y él es residente permanente? Aún no tengo el reporte, ¿qué debo hacer? Bueno, lo que me causa un poco de problema es que no están casados. Si ya no están Claro. casados, entonces ya no puede optar por este tipo de visa VAWA, pero sí pudiese optar por la visa U, ¿ok? Entonces, en ese caso, lo que hay que obtener es un reporte de la policía y luego hay que hablar con los oficiales de la policía para que firmen o uno tiene que preparar un suplemento a la petición donde se indica que la víctima está cooperando o va a cooperar con las autoridades o con los fiscales para continuar con las investigaciones o procesamiento del caso. Es decir, que ella es una pieza importante o en la investigación o en el procedimiento ya judicial para que entonces ella pueda optar para esa visa U. Y bueno, habría que ver cuáles serían los cargos que le están imputando al abusador
porque en estos casos, si es por vagua, lo que hay que demostrar es que hubo maltrato cruel e inhumano, ¿ok? Pero no hay que demostrar que hubo un cargo criminal. En las visas U sí hay que demostrar que existe una investigación criminal, y que esa investigación criminal arroja cargos que pueden ir hasta las felonías, ¿ok? Entonces, habría que ver cuáles son los cargos que le están imputando al abusador, con ese documento, ¿verdad? Porque va a haber una imputación. Entonces, más el suplemento que tiene que firmar los detectives o el fiscal, uno puede entonces empezar a preparar el caso para una visa U. Muchísimas gracias, doctor. Muy específico cada uno de estos casos en violencia doméstica tan importantes. Como siempre, allí tienen la asesoría legal de nuestro doctor Guillermo Nolivos. Ahí tienen los números de teléfono. También se pueden comunicar con él a través del correo electrónico para que puedan no solamente procesar este tema de violencia doméstica en particular, sino cualquier otro tipo de caso. ¿Cuáles son los más recurrentes, doctor, finalmente para ya concluir? Bueno, en general, parece mentira, pero aún en el siglo XXI todavía vemos casos de violencia doméstica, casos donde existe ese abuso de la persona que quiere tener un control sobre la otra en grupos muy vulnerables, grupos que entran por la frontera, mujeres, hombres que se encuentran en el país de manera indocumentada y lamentablemente se encuentran con individuos que quieren tomar ventaja de esta situación. Entonces, sí, son casos que aún hoy en día todavía los seguimos viendo en este país. Muchísimas gracias, doctor Nolivos, por siempre estar aquí en Buenos Días. A la orden, Gaby.